millones de hogares tengan ingresos para superar el hambre y aliviar su situación económica. Un grupo de hombres armados y con explosivos llegó a una mina de Boyacá y secuestró a 50 mineros. 3 de los asaltantes fueron capturados. Unidad de Gestión del Riesgo insiste en la evacuación preventiva de las zonas del radio de influencia de 15 kilómetros del volcán Nevado del Ruiz. Se mantiene la actividad en alerta naranja. Condenados a 31 años de cárcel, 2 disidentes de las FARC por la masacre de 5 jóvenes en una finca de Buga, Valle del Cauca, en enero de 2021. En el Día de los Niños y las Niñas, la Procuraduría reveló que en los 2 primeros meses de este año, 78 menores de 11 años murieron por causas violentas y 1.232 fueron víctimas de abuso sexual. Se incrementó el número de damnificados por las lluvias en Santander. 50 casas destruidas en Piedecuesta y en el municipio de Betas, millonarias pérdidas en cultivos. Nuevo tiroteo en Estados Unidos. 5 personas muertas, entre ellas un menor de edad en el estado de Texas. El tirador, al parecer mexicano, es buscado por las autoridades. Y la historia de un niño héroe. Tomó el control del bus escolar después que la conductora se desmayó. En deportes, vuelta a Romandía con buenas noticias para Egan Bernal. Llegó al top 10 de la competencia. En Cultura, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, hablaremos con la autora mexicana Liliana Blum sobre su libro Cara de Liebre. 7:02 de la noche, les damos la bienvenida al noticiero de todos. El Gobierno Nacional lanzó el programa Renta Ciudadana, un mecanismo que busca entregar un ingreso económico digno a cerca de 3 millones de familias en todo el país y así mejorar sus condiciones de alimentación y acceso a la salud. Carolay Morales, buenas noches. ¿Cómo funcionará este mecanismo? Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Pues en un masivo evento en Bogotá, el gobierno lanzó el programa de Renta Ciudadana, un programa además destinado no solo a generar pues una renta bimestral de dinero a las familias más necesitadas de pobreza extrema o de pobreza en el país. Lo que ha explicado el gobierno nacional incluso es que las personas que estén interesadas en acceder a esta renta ciudadana lo pueden hacer accediendo a información, por ejemplo, en las alcaldías locales o también en la misma página de Prosperidad Social. A partir de hoy se empieza a transferir una renta cada 2 meses a más de 3.200.000 familias en Colombia en condición de vulnerabilidad, como por ejemplo madres cabeza de familia. Pues la verdad ha sido duro. ¿Por qué? Porque pues obviamente soy madre cabeza de familia, tengo 4 hijos. Yuri Paola cuenta que aparte de esta renta mensual también es beneficiaria de un crédito para su negocio de belleza. Banco Agrario adicionalmente me aprobó el primer crédito, que es microcrédito para todas las personas que tienen microempresas. ¿Y de cuánto le prestaron? 1.160.000 pesos. El gobierno aseguró que no solo busca generar esta renta bimestral que podría estar entre los 160.000 pesos y 500.000 pesos mensuales, dependiendo de las características de las familias, sino incentivar habilidades para que las personas beneficiarias puedan producir sus propios ingresos. Acá están prioritariamente beneficiadas mujeres, madre cabeza de hogar. Más del 80% de los hogares en extrema pobreza en Colombia están liderados por mujeres. Es una prioridad del gobierno del cambio que los recursos lleguen verdaderamente a los hogares que lo necesitan, y por eso estamos adelantando un plan muy robusto y novedoso de cruces de base de datos. En el evento, además del lanzamiento realizado en el Coliseo Life en Bogotá, contó con la presencia de miles de personas y funcionarios de gobierno. De otro lado, el Departamento de Prosperidad Social aseguró que en los próximos días abrirá nuevas convocatorias para que más de 350.000 familias puedan beneficiarse de este programa. El canciller Álvaro Leiva envió una carta a su homóloga en Panamá excusándose por un comentario que hizo y que no fue bien recibido en el vecino país. Luego que la canciller de Panamá, Yanaina Tehuaney, manifestara su rechazo por el comentario que hizo el canciller Álvaro Leiva en Washington hace unos días. Esas declaraciones fueron desafortunadas. Yo quisiera pensar en la buena fe que rigen las relaciones diplomáticas entre los estados, que fueron tal vez un lapsus del canciller. La canciller panameña se refirió a las declaraciones de Leiva en Estados Unidos hace unos días, donde dijo, abro comillas, la conferencia hubiéramos podido tenerla en el departamento de Panamá.
La Cancillería colombiana informó en su cuenta de Twitter que el funcionario colombiano envió una carta a la canciller de Panamá mencionando: ante todo, he de señalar que el sentimiento del gobierno y del pueblo de Colombia es y será siempre de profundo respeto y alta estima. Permítame extender a su excelencia y al pueblo de Panamá mis sinceras excusas porque en efecto lo manifestado se recogió como una falta de respeto a su país y a su pueblo. Lejos de mí el haber buscado ese dañino alcance. Finalmente, el canciller manifestó su deseo de seguir trabajando conjuntamente por lograr el bienestar de las naciones hermanas. Más de 50 trabajadores de una mina de esmeraldas en Boyacá fueron secuestrados por un grupo de hombres armados. ¿Qué dicen las autoridades frente a los autores? Estefany Valencia, buenas noches. Damaris, pues según las autoridades hubo al parecer complicidad por parte de algunos de los trabajadores para lograr que los 7 hombres armados hasta con explosivos pudieran ingresar a las instalaciones. Los 53 trabajadores fueron liberados sanos y salvos gracias a un operativo del ejército y de la policía. 3 de los ladrones fueron capturados y otros 4 lograron huir con parte del botín. Fueron, según la policía, 7 hombres quienes hicieron la incursión ilegal a la mina de esmeraldas. Armados, al parecer con explosivos, los delincuentes amenazaron a 53 trabajadores y los retuvieron por más de 7 horas para robar dentro de la empresa minera. Se comprobó que eran armas escopetas, inclusive armas hechizas, pero sí tenían algunos explosivos, lo cual pues nos pone en la alerta para seguir atentos a lo que suceda en la región. La empresa se pronunció. Las autoridades llevaron a cabo una operación exitosa que permitió la captura de 3 personas y la incautación de armas y explosivos. Se sospecha que hay más delincuentes dentro de los túneles, aunque no se ha confirmado, y el otro que se habría fugado con material hurtado. El hecho ocurrió en el municipio Maripiá, al occidente de Boyacá, al parecer en complicidad de algunos trabajadores. Las noticias preliminares que tenemos es que son 2 ciudadanos de la región y 1 de Bogotá. Policía y ejército continúan en la búsqueda de los 4 delincuentes que huyeron. Los 3 capturados fueron puestos a disposición de las autoridades. 7:07 en RTVC Noticias tenemos información de servicio y por eso hacemos seguimiento al estado del volcán Nevado del Ruiz. Les contamos cómo están las comunidades y las acciones de las autoridades ante una eventual erupción. Yajaira Perea, actualización a esta hora. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Damaris? Televidentes, muy buenas noches. La actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa en nivel naranja y registra un comportamiento similar en la sismicidad respecto al día anterior, con una magnitud de 0,4 en la escala de Richter. Continúa la columna de gases que se está emitiendo desde el cráter Arenas y, como vemos aquí en pantalla, alcanzó en las últimas horas los 1.100 metros. Y las autoridades de gestión del riesgo reforzaron las acciones de respuesta ante una posible erupción y reiteraron también a las comunidades el llamado para evacuar. A 29 días de la declaratoria del nivel de actividad naranja del volcán Nevado del Ruiz, el monitoreo y la alerta continúan. Y predomina la actividad de fluidos, la sismicidad asociada a fluidos, es decir, salida de gases y cenizas. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en las últimas 24 horas las plataformas satelitales no detectaron anomalías térmicas, sin embargo esto no significa que no se estén presentando. Esto indica, además de las anomalías térmicas que persisten en el fondo del cráter, que el volcán continúa en un nivel de inestabilidad. Consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo anunciaron que reforzaron las acciones de evacuación preventiva de las comunidades ubicadas en un radio de 15 kilómetros del volcán. Se trata de 28 veredas ubicadas en los departamentos de Tolima, Caldas y Risaralda, quienes solo tendrían un tiempo de evacuación menor a 1 hora en caso de erupción. Las poblaciones ubicadas a distancias mayores a los 15 kilómetros deben tener en cuenta que ante una explosión, el lodo volcánico podría desplazarse por el río Gualí desde su nacimiento hasta la desembocadura en el río Magdalena. Y desde Manizales, los organismos de socorro insisten en las medidas de prevención ante una eventual erupción. Este es un reporte de Ana María Mesa de la Radio Nacional.
Mientras tanto, los organismos de gestión en el departamento de Caldas insisten en que la principal afectación para los municipios de Manizales, Villa María, Chinchiná, Palestina y Neira sería por caída de ceniza, un fenómeno que se viene presentando en esta región desde hace 11 años de manera recurrente. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y en Santander las lluvias no dan tregua. Viviendas afectadas, pérdidas en cultivos y 2 puentes colapsados son parte del balance de las últimas horas. Joana Niño, nos conectamos con usted. ¿Qué dicen las autoridades? Damaris, televidentes, muy buenas noches. El corregimiento de Sevilla en Piedecuesta fue uno de los que resultó más afectados por las lluvias de las últimas horas. Según la alcaldía, ya hicieron presencia en el lugar para conocer los daños y realizar una pronta respuesta. De otra parte, en el municipio de Charta, que ayer cumplía 8 días de estar incomunicado con Bucaramanga, hoy se habilitó un paso vehicular a un solo carril por la vía principal. En las últimas horas, las lluvias en el páramo de Santurbán, en el municipio de Betas, ocasionaron la creciente de la quebrada Alta Montaña en la vereda Móngora. 2 puentes peatonales fueron arrastrados, 8 familias resultaron damnificadas y se registraron pérdida en cultivos. En estos momentos hace presencia un equipo de la Oficina de Riesgos con la Secretaría de Infraestructura y se articuló el envío de maquinaria amarilla para rehabilitar el paso y para evitar que esta comunidad quede aislada del área metropolitana. En Piedecuesta, las lluvias también ocasionaron la creciente de la quebrada El Manzano del corregimiento Sevilla y veredas aledañas. 150 familias damnificadas. Varias viviendas afectadas en lo que tiene que ver con abastecimiento de agua, igualmente el laboratorio de la sede principal del Colegio Instituto del Oriente. Organismos de socorro realizan trabajos para recuperar el cauce del río y evitar que 500 familias se vean afectadas. Y de Santander nos vamos a Antioquia. Hay expectativa en Medellín y su área metropolitana por los resultados que generará el cese de hostilidades entre estructuras criminales urbanas del Valle de Aburrá. Ismael Tobón, buenas noches. ¿Qué dicen los analistas sobre este tema? Hola Damaris, cordial saludo. Pues los analistas en materia de seguridad como también los defensores de derechos humanos ven con buenos ojos esta disposición de paz por parte de las estructuras urbanas que operan en Medellín y en su área metropolitana luego de anunciar el cese de hostigamientos. Es importante mencionar que esperan que con este cese de hostilidades disminuya considerablemente los homicidios, el reclutamiento de menores de edad como también el desplazamiento forzado intraurbano. Tras conocerse el anuncio de la firma de un acuerdo inicial de cese de hostilidades con 16 cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, Fernando Quijano, mediador en el proceso, confirmó que un 95% de las estructuras hacen parte de esta iniciativa. Son todos los que son. No se está hablando con bandas de delincuencia común, se están hablando con jefes de estructuras armadas ilegales. O sea, aquí están los que son. Estamos hablando del 90-95% de todo el Valle de Aburrá está metido acá. Esta firma representaría una reducción significativa de los asesinatos y desapariciones forzadas en el área metropolitana. Si las cosas siguen como están, lo que se ha visto ahorita en abril, lo que se vio en enero, fueron 8 días sin homicidio y lo que se ha visto en el Valle de Aburrá, yo creo que mensualmente vamos a estar ahorrándole una cantidad muy grande de asesinatos a la ciudad metropolitana. Si este proceso llega a un buen término con el gobierno nacional, cerca de 14.000 integrantes de 350 bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá podrían abandonar las armas. Gracias, Ismael. Seguiremos en detalle esta noticia. Y por otro lado, a 31 años de cárcel fueron condenados 2 disidentes de las FARC por su responsabilidad en la masacre de 5 jóvenes en una finca de Buga, en Valle del Cauca, en enero de 2021. La masacre de estos 5 jóvenes, entre ellos una menor de 17 años, consternó al país. La Fiscalía demostró que el 24 de enero de 2021, los señalados integrantes de las disidencias de las FARC, Adán Izquierdo, llegaron al lugar donde se encontraban reunidos los jóvenes y les dispararon en reiteradas ocasiones hasta causarles la muerte. Los guerrilleros Diego Fernando Rivas Zuleta alias Simón y John Jaime Ramírez alias JJ fueron condenados a 31 años de cárcel. Mediante preacuerdo fueron sentenciados por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Los hoy condenados e integrantes de la disidencia Adán Izquierdo fueron capturados en junio de 2022, un año y medio después de la masacre. Los investigadores recopilaron más de 100 elementos y evidencias físicas de prueba en su contra. Las autoridades adelantaron fuertes operativos en la localidad de Kennedy, en Bogotá, luego de enfrentamiento de un grupo de encapuchados contra la fuerza pública en las últimas horas. ¿Qué dicen los habitantes del sector? Edwin Suá, adelante. Hola, ¿qué tal, Damaris? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Nos dicen los habitantes de este sector, la localidad octava suroccidente de la capital del país, que sienten temor, pero a la vez rabia, teniendo en cuenta que ellos son los más afectados por estos enfrentamientos en grupo de encapuchados con la fuerza pública. Luego de recuperar el orden, las autoridades del distrito, a través del comando nocturno, realizaron operativos con fortuna para la tranquilidad de estos habitantes, pues con resultados importantes. Volvió el terror a Kennedy. Las alarmas de la policía se activaron para evitar daños y afectaciones en viviendas y calles del sector. Un numeroso grupo de jóvenes que no dejaban ver sus rostros lanzaron piedras contra los uniformados de la fuerza disponible y el SMAT. Los disturbios que hicieron desvalorizar sus viviendas, colapsar la movilidad y dañar buses y estaciones del sistema de transporte masivo se volvieron a registrar. No hay derecho que estas personas simplemente por hacerse notar salgan a hacer una manifestación en diferentes puntos de la ciudad, donde día tras día vienen perjudicando a las personas que trabajan y a las personas de bien. Luego de que la fuerza pública retomara el control en las calles del suroccidente de Bogotá, el comando nocturno entró en acción, logrando importantes resultados. En Kennedy, el comando nocturno incautó 3 pistolas traumáticas, más de 1000 dosis de marihuana y base de coca, 20 tarros de popper y 26 botellas de licor adulterado y de contrabando. Habitantes del sector le piden a las autoridades presencia constante para evitar nuevas alteraciones al orden público. Este sábado 29 de abril se conmemora el Día del Niño y a propósito de esta fecha, organismos de control revelaron el desolador panorama de violencia y abuso contra los menores de edad en nuestro país. Las estadísticas revelan que la violencia contra los menores en Colombia no cesa. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, 78 menores murieron de forma violenta en los primeros 2 meses de 2023. De los 78 casos, 13 ocurrieron por homicidio, 28 en eventos de transporte, 35 en forma accidental y 2 por suicidio. En cifras recientes, contadas desde el año pasado, 1.232 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de presuntos delitos sexuales. La entidad también informó que 1.916 menores de edad fueron víctimas de lesiones no fatales, de las cuales el 64.35% por presunto delito sexual y el 21% por violencia intrafamiliar. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y febrero de este año, se presentaron 843 casos de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, así como 2.723 exámenes médico-legales por presunto delito sexual. En Colombia, cada hora 5 niños son agredidos y maltratados físicamente por métodos de castigo. En Bogotá fue enviada a la cárcel una mujer señalada de prostituir a una niña que tenía bajo su cuidado. María Angélica Beltrán Rodríguez, según la Fiscalía, aprovechó que tenía a su cuidado a la menor para obligarla a sostener relaciones sexuales con adultos mayores en el barrio San Pablo, en el sur de Bogotá. La víctima, una niña de 14 años, indicó a una tía que no quería volver a la casa en la que la cuidaban. La adolescente estaba a cargo de la hoy procesada porque su progenitora trabajaba y el lugar de residencia quedaba distante de la institución educativa. Los hechos ocurrieron este año. En febrero, la menor decidió contar las aberraciones a las que era sometida por su cuidadora. Al parecer, obligó a la menor de edad a tener relaciones íntimas con un hombre de 50 años. Posteriormente, la presionó para que accediera a los propósitos sexuales de un adulto mayor. La mujer se declaró inocente, pero un juez la envió a la cárcel de manera preventiva. Más noticias de las regiones. Hay preocupación en los padres de familia de la institución educativa Monseñor Arcila al oriente de Cali. Estudiantes están desertando de clases por amenazas de bandas delincuenciales. Génesis Escobar, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué solución dan a los padres de familia?
Hola Damaris, buenas noches. Pues mire, preocupados y con temor se encuentran varios padres de familia de los estudiantes de la institución Monseñor Ramón Arcila al oriente de Cali debido a amenazas que han recibido 24 de estos. La denuncia coincidió con un consejo de seguridad que se realizó en las últimas horas por la alcaldía distrital, llegando a varias conclusiones acerca de la inseguridad que se está registrando en los entornos escolares. Más de 20 alumnos de un colegio al oriente de Cali están siendo amenazados. 15 de estos no asistieron a clases la última semana y 9 más se retiraron del plantel. La dramática situación se origina por la presencia de pandillas en la zona. Hay estudiantes nuestros que se ven amenazados por personas externas a la institución. Han pedido apoyo para que las autoridades protejan la integridad de sus alumnos, teniendo en cuenta que 15 estudiantes no han asistido a clase por temor a las amenazas de pandillas del sector. Las autoridades de seguridad de la capital del Valle realizaron en las últimas horas un consejo de seguridad para afrontar las afectaciones. No vamos a permitir que por estos hechos de violencia nuestros estudiantes, nuestros niños dejen de estudiar. Toda la capacidad concentradas en el territorio para garantizar el retorno a clases y que puedan, obtener y desarrollar su actividad académica sin ningún inconveniente. Entre tanto, la Secretaría de Educación pide a las autoridades celeridad en los operativos y así devolver la tranquilidad a los colegios de la capital del Valle del Cauca. En Barranquilla, la policía capturó a 2 personas por los delitos de porte ilegal de armas. Estas personas, al parecer, harían parte de la banda delincuencial Los Pepes, señalada de atemorizar a los comerciantes de la ciudad por el cobro de extorsiones. Zainia Gámez, ¿qué otros detalles hay sobre estas capturas? Hola Maris, muy buenas noches. Este allanamiento se hizo por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla en el barrio Villanueva, al sur de la ciudad de Barranquilla. En el inmueble se encontraron 2 armas de fuego, 3 cartuchos y abundantes municiones que al parecer iban a ser utilizados para cometer delitos no solo en Barranquilla, sino también en su área metropolitana. Hay que anotar que las autoridades han asegurado que estas personas serían parte de la banda delincuencial Los Pepes, al mando de Digno Palomino, y que sería él quien presuntamente los iba a poner como líderes de esta banda delincuencial. Esta es toda la información que les tenemos desde la ciudad de Barranquilla, informó Zainia Gámez Serna para RTVC Noticias, conectados a 24/7. 7 de la noche, 22 minutos, comenzamos toda la información deportiva e iniciamos obviamente con la fecha 17 de la Liga Colombiana, con los Juegos Unión Magdalena Pasto en Santa Marta y Santa Fe, que recibió al Deportes Tolima con técnico interino como Carlos Castro. Vamos a las acciones, comenzamos justamente aquí en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con este remate cruzado de Ugol, bien por Hugo Rodallega para el 1-0 al minuto 37, ya tiene 5 goles en la Liga Colombiana, como le rinde definitivamente al hombre que pasó por la Premier League. Después, Rodallega en la acción, el remate de Wilfrido de la Rosa, rebote en el arquero y muy bien Johan Torres. 18 añitos para él, para marcar aquí el 2-0 del conjunto cardenal. Buena victoria para el equipo de la capital del país. Pasamos la página y nos vamos a este remate potente de Yamil Romero, argentino, 27 años de edad. Tuvo los inicios en Argentina para el 1-0 de Unión Magdalena y después Isaac Camargo para el 2-0. Finalmente Eduardo López iba a descontar para el 2-1 final. Victoria del Unión Magdalena justamente como local 2-1 en este partido frente al Deportivo Pasto. Bueno, dejamos el fútbol y entramos ahora con el ciclismo y la alta montaña en el Tour de Romandía, que le sirvió y mucho, por cierto, al colombiano Egan Bernal. Bueno, etapa reina definitivamente en Romandía, con victoria del británico Adam Yates, que todo indica que sería el ganador de la general, mientras que el colombiano nacido en Zipaquirá terminó en la 8ª posición a tan solo 54 segundos del ganador. Una gran noticia para el excampeón del Tour y del Giro de Italia, que poco a poquito recupera su nivel. Y del ciclismo ahora prendemos motores y aceleramos a fondo con la Fórmula 1, porque el piloto mexicano Checo Pérez se impuso en la primera carrera sprint de esta temporada en la Gran Carpa del Automovilismo. Una jornada con muchos accidentes que dejó un controvertido episodio donde el piloto Max Verstappen fue a recriminarle a George Russell una maniobra que terminó perjudicando al bicampeón del mundo, que finalizó con un agujero en su automóvil. Ya está todo listo para mañana el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, con Leclerc y Verstappen en la primera fila. En la segunda estarán Checo Pérez y Carlos Sainz. Hasta acá los deportes.
rock you with shower clap. 7:24 noticias del mundo. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos dejó 5 personas muertas, entre ellas un menor de edad. El tirador, al parecer mexicano, es buscado por las autoridades. El presidente Joe Biden fue informado de los hechos. Las víctimas de nacionalidad hondureña fueron asesinadas mientras se encontraban en su residencia en el condado San Jacinto, en el estado de Texas. El atacante disparó contra sus vecinos luego de que estos, al parecer, le pidieron que dejara de usar su fusil en el jardín porque ya era de noche e intentaban dormir a su bebé. Recibimos una llamada telefónica con referencia a personas. Había balaceras, acoso y llegamos. Encontramos 4 personas fallecidas dentro de la casa. Llevamos a un niño de 8 años a un hospital en el que fue declarado muerto. El tirador, que fue identificado como Francisco Oropesa, de 39 años, emprendió la fuga tras el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $5 millones por quien entregue información que permita dar con su paradero. Nos estamos acercando a él cada minuto, cada hora, pero sabemos quién es. Es de México. Las víctimas eran de Honduras. Entre las víctimas se encuentra un hombre, 3 mujeres y un menor de 8 años. Seguimos con noticias de Estados Unidos. Un estudiante evitó una tragedia en una ruta escolar luego de que la conductora se desmayara. El estudiante de 7º grado fue elogiado como héroe. En estas imágenes se puede ver el momento en el que la conductora de un autobús escolar en Michigan pierde el conocimiento mientras el vehículo está en movimiento. Dylan Reeves, de 13 años, no dudó en tomar el control de la situación y, en un acto heroico, saltó de su asiento tirando la mochila a un lado para ir a la parte delantera del bus, agarrar el volante y detenerlo. Así evitó lo que pudo ser una tragedia. En el vehículo se transportaban 66 estudiantes. Las autoridades locales aseguraron que la conductora experimentó algunos mareos mientras conducía, por lo que alertó a la base de operaciones, pero antes de estacionar en el lugar indicado perdió el conocimiento. Gracias a la oportuna reacción, ninguno de los menores salió lesionado y el bus no registró daños. Saludos desde la Feria Internacional del Libro. Resulta que ya les habíamos contado, el país invitado es México, así que esta noche me acompaña Liliana Blum, que es autora de este libro que se llama Cara de Liebre. Liliana, bienvenida. Hola Laura, mucho gusto. Saludos a todos los colombianos. Encantada de estar en Bogotá en la feria. Bueno, Liliana, yo tengo que hacerle una confesión, y es que este libro que usted viene a lanzar en la feria no me lo he leído, pero me leí uno suyo que se llama El extraño caso de Lenny Goleman, que es una niña a la que le hacen bullying, cuyo mejor amigo también se suicidó por culpa del bullying, y resulta que descubre con su abuela que puede traer a un golem que cobre venganza por él. Exacto, sí, es un tema quizás, digamos que no va encaminado a moralizar, pero yo recuerdo cuando yo era niña y adolescente, especialmente, yo detestaba que me dijeran qué hacer o cómo pensar, ¿no? Entonces es un tema muy espinoso, muy incómodo, pero que sucede. En México a cada rato tenemos noticias como de chicos que toman esa salida precisamente por el bullying, ¿no? Entonces, pues qué bueno que leíste una novela, no la que vengo a presentar, pero sin embargo hay ahí una conexión entre ambas novelas. De eso estábamos hablando antes de arrancar la entrevista, ¿no? Que la profesora de estos chicos, en ese libro que ocurre antes, digamos que en la cronología de la historia de Liliana Blum, ese libro ocurre antes, la profesora de estos chicos termina siendo la protagonista de este libro. Entonces, 20 y tantos años después, ella sigue dando clases en la preparatoria, pero por azares del destino y por muchas cosas sociales, como el miedo a la soledad, que tenemos ahí incrustado las mujeres de manera inconsciente, pues termina matando a un hombre sin querer, para que no la abandone una vez más, porque todo el mundo abandona Irlanda. Y pues eso es el inicio de una sucesión de actos no muy éticos, en donde pues termina convirtiéndose en una asesina serial. Pero te cuento que todas mis lectoras se ponen del lado de ella y la entienden y hasta dicen ya que lo mate. Entonces es una novela muy curiosa en ese sentido. Y hay algo que me quedé pensando, y es,
la profesora, que luego se vuelve una protagonista de este libro, existe como un universo Bloom, al parecer, los personajes se conectan. Sí, algunas de mis lectoras dicen el Bloomiverso. Sí, de hecho, también en la novela que leíste hay una chica gordita que se llama Pandora. Ella es la protagonista de una novela, de que fue mi primera novela, que se llama Pandora. Es decir, no necesitas haber leído nada más mío para entender cada novela, pero cuando ya has leído varias, es como decir, ¡ay, aquí está ella! Y eso les encanta a mis lectores. Bueno, Liliana, ha sido un gusto tenerla aquí esta noche en RTVC Noticias. La esperamos en el set, por favor. Claro, yo encantada. Próximo libro, espero que me vuelvan a invitar a la FIBU y aquí estaré. Y hasta aquí esta emisión de RTVC Noticias fin de semana. Los estamos esperando ya mismo en nuestras redes sociales para que comenten y revivan nuestras historias. Aparecemos como @RTVC Noticias. Nos vemos mañana. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión fin de semana.